Bien, hermano, dice que el Señor ha hecho una promesa aquí en el libro de Oseas. Dice la promesa, ¿verdad? Esto es una promesa gloriosa. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bien, hermano, las personas buscan promesas de Dios. Las personas inventan promesas de Dios. Las personas creyentes y no creyentes. Y ellos mismos se hacen allí una trama en la mente acerca de cosas que Dios les ha prometido, que quieren que Dios les cumpla. Y eso le pide el hombre a Dios. Y eso le pide el hombre al Señor. Y en eso se enfoca su vida y todo esto. Y por eso es que tanta gente desciende a perdición, porque uno debe de estar atento a las promesas de Dios, no a lo que el corazón quiere y a lo que uno se imagina que uno debe de tener, lo cual dice el hombre que lo hará feliz. Pero eso no es lo que el Señor, hermano, ha prometido, porque el Señor ha dicho que en el mundo, dice que tendremos aflicción, pero dice confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si dice que en el mundo tendremos aflicción, el Señor no prometió una vida de felicidad social, felicidad familiar en la tierra, ni una vida de placeres ni de bienes materiales en abundancia, ni una vida de conquistar sueños en la tierra. Ninguna de esas cosas prometió el Señor, sino que esto sale de una mente que no ha conocido a qué vino Cristo, no ha conocido el corazón del Señor y no sabe ni siquiera su camino y no sabe ni siquiera a dónde va. Pero entre las varias promesas del Señor, nosotros tenemos una promesa, hermano, principal en las Escrituras. Y esta promesa la que dice en el libro en la primera carta de Juan, cuando dice allí, 1 de Juan 2:25, no para que vaya allí, sino para que solo sepa la cita, que dice que esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero para que esta promesa se alcance como principal objetivo, y la cual no es solamente vida eterna, sino porque no es que sea solamente, sino que es algo glorioso en la vida eterna, porque para eso Dios hizo al hombre. Solo que el hombre buscó muchas perversiones, habiéndolo hecho Dios perfecto, y se perdió. Alcanzó el Hades, la muerte, el infierno, lo que era para el diablo y sus demonios solamente, pero el hombre lo alcanzó por hacerle caso al diablo. Pero no queda en la vida eterna como algo glorioso, pero sino que pasa más de allá, sino que va a la vida en abundancia que Dios nos ha prometido. Porque esto es lo que dice el Señor, que el enemigo, el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 dice así la Escritura, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Pero cuando vemos que al mismo tiempo el Señor está diciendo acerca de las aflicciones que sufriremos en la vida, entonces esto pareciera que se contrapone, pero no se contrapone, porque el Señor es excelso y glorioso, y en su boca no se halla palabra mentirosa, ni cosa perversa, ni torcida, sino que todas sus palabras son espíritu y son vida, y sus palabras son en Él sí y en Él amén. Ahora bien, cuando el Señor habla acerca de una vida en abundancia, el Señor está hablando de la vida eterna. Pero para que la vida eterna sea en abundancia, la cual es abundancia de bienes espirituales, la cual es abundancia de bienes, de riquezas espirituales, y abundancia de fe, de paz, de felicidad, de unidad con Dios, abundancia de muchas cosas espirituales, hermano, cuyo lenguaje no existe aquí en la tierra. Mire que cuando Pablo fue llevado al tercer cielo, dice que vio cosas y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, que no llega a la mente del hombre aquellas cosas que Dios ha preparado, ¿verdad? Y en la eternidad que Dios promete es una felicidad infinita, pero hay diferentes tipos de felicidad. Se come diferentes niveles, fue lo que quise decir, de felicidad, así como diferentes niveles de paz, diferentes niveles
de armonía, diferentes niveles de muchas cosas, de todo lo que hay allí. Y eso depende de lo que el hombre estuvo en la tierra. De allí la vida en abundancia. La vida en abundancia depende de lo que se vive en la tierra. La vida en abundancia en el cielo. Que no son los bienes espirituales, porque aquello el hombre no lo entiende ahorita, pero cuando va a la eternidad, entonces va a ver lo que se perdió, aquel que se haya perdido de todas aquellas cosas. En todos estos bienes y muchedumbre y sobreabundancia de bienes espirituales, todo ello se materializa en el cielo. Y mientras las personas tienen más bienes espirituales en el cielo, hermano, más bienes materiales al mismo tiempo tiene, más riquezas tiene al mismo tiempo, pero no como las de la tierra. No, aquellas riquezas son gloriosas y hablan del hombre espiritual, y siendo así, este es más honrado en el cielo. Es un nivel glorioso de felicidad infinito. El hombre no lo puede entender. Ahora bien, hablando de la promesa que Dios hizo acerca de la vida eterna y haciéndola ver y entender como qué tipo de vida eterna fue la que Dios prometió. Vida en abundancia, en abundancia. Pero hay personas que solo alcanzan la salvación así como por fuego, como dice la Escritura, que cuando Dios pase las obras de cada uno por el fuego, entonces aquellas obras que no pasaron por el fuego de Dios sufrirán pérdidas. El que haya hecho aquellas obras sufrirá pérdida. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Allí como describe la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, cuando describe acerca de las obras que serán probadas por el fuego de Dios, cuando en el cielo sean probadas todas las obras. Y muchas obras recibirán recompensa. Si la obra de alguno permaneciere, dice que recibirá recompensa, pero dice que si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Podemos buscarlo allí si gusta para que esté más centrado donde estoy hablando. Pero si la obra de alguno se quemare, 1 Corintios capítulo 3, él sufrirá pérdida. Y dice que si bien él mismo será salvo, si acaso él mismo será salvo, aunque así como por fuego es salvo, como siendo arrebatados del fuego, como describe en el libro de Judas, que arrebate del fuego a los que se están quemando. Entonces, si eso es así, quiere decir que no todos tendrán el mismo nivel de lo que Dios ha determinado. Eso está en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Obras quemadas. Estas obras quemadas son obras que se hicieron por su propia cuenta. Eso delante del cielo no sirve. Si la persona llega a un arrepentimiento, alcanzará salvación, pero sus obras no cuentan. Por tanto, este no tendrá nada. Y este no podrá alcanzar aquella vida en abundancia. Podrá alcanzar vida eterna, pero no en abundancia. Las personas están equivocadas y piensan que la salvación es nomás por alcanzar salvación. No es así. Y tampoco entienden que el reinado con Dios no es para todo el mundo, y que la esposa de Cristo no es todo aquel que se dice ser creyente o que sea salvo. No es así, sino una es la paloma del Señor, la esposa, la única de su madre, la escogida, de la que la dio a luz. La esposa es una, 80 son las reinas, 60 son las concubinas, las doncellas son sin número, pero una es la paloma mía, la única de su madre, dice allí la Escritura, en el libro de Cantar de los Cantares, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Entonces, hermano, siendo así, no es que todo el mundo va a ser esposa del Señor, ni todo el mundo va a tener ni los mismos atributos espirituales, ni los mismos privilegios, ni las mismas cualidades gloriosas, ni el mismo lugar, ni las mismas adquisiciones materiales. El Señor dijo que en la tierra la polilla y el orín corrompen, pero en el cielo primero no hay polilla, allí no existe eso, y el oro, el orín, dice que no corrompe. Entonces, hermano, siendo así, el hombre piensa que va a ser como el oro de la tierra, en ninguna manera, sino que el oro del cielo es totalmente diferente, completamente diferente, es algo distinto, es algo diferente
que el hombre no alcanza a entender. Entonces, hermano, esto es lo que Dios tiene preparado para el hombre: abundancia de vida, abundancia de gozo, abundancia de una eternidad gloriosa como Dios lo determinó al lado de él. Y esto solo lo alcanzará la que es la esposa. Búscame las 60 reinas, 80 concubinas. Y esto solo lo alcanzará la que es la esposa. No lo alcanzarán todos los salvos. Esto no lo podrá alcanzar alguien que, hermano, no se unió con el Señor mientras estaba en la tierra. Esto no podrá alcanzarlo alguien que no se unió con el Señor en una unidad de pensamiento, en una unidad del mismo sentir, en una unidad de acción y obra, que viviera ya él, no él, sino Cristo en él. Esto no lo podrá alcanzar alguien que vivió para sí mismo. Esto no lo podrá alcanzar alguien que fue tibio. De hecho, hermano, mire, la mayoría se pierde. La mayoría no es que alcanza salvación, aunque no alcance estas cosas. Dice que la puerta es espaciosa y ancha para los que se pierden, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, pero dice que es estrecha y angosta para los que se salvan. Y siendo que la puerta es estrecha y angosta para los que se salvan, y pocos son los que la hallan, es decir, que hay que hallarla, quiere decir que hay que esforzarse, quiere decir, hermano, que hay que ser valiente. Hay que ser valiente, quiere decir, hermano, que hay que entregar completamente toda la vida al Señor. Hay que verdaderamente ser uno con el Señor. Hay que verdaderamente unirse al Señor. Déjame. Bien, hay que verdaderamente unirse al Señor. Hay que verdaderamente entregar todo su tiempo y todo su corazón y todo su cuerpo, alma y espíritu al Señor. Entonces, siendo así, es que el hombre podrá alcanzar la imagen de Dios. En el Cantar de Cantares, capítulo 6, verso 8, dice que 60 son las reinas, 80 las concubinas, y dice que las doncellas son sin número. El Señor me ha hablado de esto ya varias veces. Estas 60 que son las reinas, estos son, hermanos, aquellos que vivieron conforme a su propia voluntad. El número 60 es una representación espiritual. En el cielo no hay 60 reinas, no, pues imagínense, el cielo infinito. Esto quiere decir acerca de una multiplicación de qué, de el colmo en lo que eran ellos mismos, su vida como hombre. Estos son aquellos que alcanzan salvación como el ladrón de la cruz. Vivieron como hombre en el colmo de su maldad, en el colmo de su iniquidad, porque el número 6 es el número de hombre, en el colmo de sus injusticias, como aquel ladrón de la cruz. Vivió en el colmo porque al final incluso fue crucificado, y si fue crucificado no fue porque ofendió a alguien o hizo algo que no merecía la muerte y muerte de cruz, sino que hizo algo bien terrible para haber sido crucificado, él y aquel otro que estaba junto a él. Y este número 6 es el número de hombre, el hombre que vivió en el colmo, en las maldades de sus pecados, porque el número 10 es el colmo en toda la escritura, como cuando varias veces he hablado acerca de esto, como cuando dice que 10 veces Labán engañó a Jacob en su salario y le cambió el salario 10 veces, como cuando dice Job: 10 veces me habéis vituperado ya, no os cansáis de injuriarme, como cuando Dios se cansó del pueblo y dijo que ya no entrarían en la tierra prometida, sino solamente los menores de 20 años, los que salieron de Egipto no entrarían, sino sus hijos menores de 20 años, y cuando dijo ya me han vituperado, ya me han provocado 10 veces, ya me han tentado 10 veces, y por tanto no entrarán. Bien, este número 6 multiplicado por el día del colmo, el hombre que vive en el colmo de sus pecados. Hombre, vive como hombre, no como Dios, no con la mente de Dios, sino como mente de hombre, multiplicado su vida en sus pecados hasta el colmo, pero al final, como aquel ladrón, llega a un arrepentimiento, llega a una unidad con Dios, llega a la paz con Dios, como dice el Señor: haga conmigo paz. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Entonces, esto es aquel que se arrepiente, pero no tiene obras. Aquel que se arrepiente, pero este no es todo, hermano. La gente no se debe de recostar de esto, porque Dios no puede ser burlado.
la mayoría entra no al cielo, al infierno. ¿Y dónde están entonces aquellos que al final se arrepienten? Son pocos, son pocos. Son personas que verdaderamente de alguna u otra forma no han recibido el evangelio, de alguna u otra forma tuvieron tanto tropiezo. Solo Dios sabe, pero son pocos. Y estas son las 60 reinas, personas que en el cielo no tienen lo que Dios determinó para ellos, sino que se les pone corona, pero corona por haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque para ellos mismos vivieron, para ellos mismos reinaron. Su rey no fue Dios, sino que fueron ellos mismos. Y entonces alcanzan así como por fuego la salvación. La corona no es que se le pone en el cielo, la corona es la corona que ellos vivieron para sí mismos, hermano. Hay personas que no tienen ni casa en el cielo, esto hay que entender. Que hay personas que no tienen ni casa en el cielo, hay personas que no tienen nada en el cielo. Dice que 80, dice que 60 son las reinas, dice que 80 son las concubinas. Aquellas que no son la esposa del Señor, aquellas que de pronto entraron en una u otra oportunidad con el Señor. Por ejemplo, la concubina de los hombres en la antigüedad, como lo era la concubina de Abraham, como lo era la concubina de David y demás, hermano. Esto es una representación espiritual, esto es un significado. Estos son creyentes que se creyeron más que Dios. Estos sí son creyentes, no como el ladrón de la cruz. Estos no son creyentes, sino que al final se arrepiente. Pero estas 80 concubinas, estos sí son creyentes, pero se creyeron más que Dios, porque Dios es representado por el número de la perfección, la cual es el número 7. Él es representado por el número de la perfección, pero estos 80 se pasaron de él, se pasaron del 7. Estos se creyeron más que Dios. Estos por sí mismos hicieron todas las obras. Estos por sí mismos trabajaron, abrieron sus propias iglesias, ellos predicaron por sí mismos, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, no es que yo voy a predicar. ¿Cómo lo haré si Dios no me dice haz esto y haz lo otro? ¿Ya entiende? Estos son los que hicieron sus propias obras. Estos son los que vivieron el evangelio como ellos lo entendieron. Estos son los que vivieron el evangelio según los estatutos de las iglesias, pero que Dios no estaba ordenando aquello como hoy. Estos son los que vivieron en el evangelio. De pronto temían a Dios, leían las escrituras, pero nunca fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice que los que son guiados, esta parte hay que entenderla, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los que son guiados. Eso debemos de tenerlo como Romanos 8, 16 o 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos, no los que son cristianos. ¿Se entiende, hermano? No los que son pastores, no los que predican, no los que dicen ser profetas, no los que leen la Biblia, tampoco los que ayunan, no, tampoco los que oran por los enfermos. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Estos 80 concubinas no fueron guiados por el Espíritu Santo, buscaban a Dios de una que otra vez. Cuando Dios de pronto les hacía fuerza, les mandaba, no porque amaran a Dios, porque allí se les inculcaba, busca a Dios, busca a Jehová mientras puede ser hallado, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y de pronto buscaban a Dios porque se dice que hay que buscar a Dios, pero hacían sus propias obras. Se dice que hay que conocer a Dios, que hay que ayunar, que hay que orar, pero realmente no había una unidad, una entrega completa de corazón porque amaran a hacer aquello y porque Dios los estuviera dirigiendo, sino porque hay que hacerlo. Varios de estos alcanzan salvación, no todos, la mayoría de estos se pierden. La gran mayoría, hermanos, de estos se pierde. El hombre no sabe, el hombre no entiende lo que es la salvación. ¿Usted sabe lo que es que Dios sanó a 10 leprosos? Usted sabe lo que es que Dios sanó a 10 leprosos. Y que, ¿cómo está la escritura en el libro de Lucas? Y que solamente uno, hermano, fuere el que agradeció al Señor y el que regresó para agradecer al Señor acerca de esta sanidad, acerca de esta salvación que Dios le dio de esa lepra terrible. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso quiere decir
que aproximadamente ese es el porcentaje de los que verdaderamente agradecen a Dios con sus vidas cuando Dios los saca del pecado. Eso no está hablando del mundo, eso está hablando de la iglesia, eso está hablando del pueblo de Dios, porque el mundo, cuando el mundo que no llega a los pies de Cristo, el mundo no es sanado. El mundo no es sanado de sus pecados, no porque evidentemente, no porque Dios no quiera, sino porque el mundo no quiere arrepentirse, y no se arrepiente, no se puede arrepentir, está diciendo, porque es incrédulo. Como es incrédulo, él tiene a Dios a su manera. Muchos lo profesan con su boca, pero otros ni con su boca, sino que blasfeman y dicen que Dios no existe y todo esto. Y otros dicen, sí existe, yo sé, y Él me ama muchísimo, pero nunca se han entregado a Él. Estos no son sanados de sus pecados, porque habla de una sanidad. Cuando habla acerca de la lepra, habla de una sanidad del alma. Habla de una sanidad del hombre del alma del hombre que va al cielo o que va al infierno, ¿verdad? Cuando dice que toda alma está enferma, todo corazón doliente, desde la cabeza hasta los pies, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Yo le hablo así los textos, pero si lo llevo a uno y otro texto, hermano, es que no nos centramos en uno, pero no quiero que vaya allí. Eso está en capítulo 1 de Isaías, cuando dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, hablando del pueblo que era rebelde, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Este es el cuerpo que es el alma. Este es el cuerpo que va a salir del cuerpo. El cuerpo que no es el que se mata, como dijo el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, destruirla, no matarla, porque el alma no tiene fin, no tiene muerte. Y esta es la sanidad de la lepra. Mire, allí en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11, está este pasaje de los 10 leprosos, para que se entienda mejor. Esta es la sanidad de la lepra. La sanidad de la lepra, físicamente habla de la sanidad de la lepra, físicamente, pero espiritualmente no habla de la sanidad de la lepra. Espiritualmente es la sanidad del alma que vive en una lepra conforme a sus pecados, porque el pecado es lepra. En el cuerpo el hombre no lo ve, pero en el alma está la lepra. Es una lepra, es un pecado terrible, es una llaga completa, podrida. Es una lepra el alma, hermano, es una lepra. Como dice Isaías 1, desde la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es una llaga, ni siquiera cualquier llaga, sino podrida. Desde la cabeza desde el pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. ¿Qué quiere decir que no hay en él cosa sana? Ni un pedacito de su cuerpo, ni un pedacito allí de su piel, ni un mínimo, ni un milímetro. Cuando el Señor habla es claro y es directo, derecho hacia lo que en realidad Él. Antes de seguir en Lucas 17:11, para que entender mejor este asunto, estoy explicando acerca de la concubina, porque estoy hablando acerca de la esposa. Estamos hablando acerca del fundamento de ser esposa de Dios. Eso es lo que dice Oseas 2:19 que leímos como verso inicial. Yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré. Y esto es para una esposa. Entonces, cuando en Isaías 1:6 es que dice, para que vea solamente lo que le estoy diciendo, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Bien, herida, hinchazón y podrida llaga, desde la cabeza del pie desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay un milímetro de cosa sana. ¿Y cuál es la enfermedad? Es lepra. ¿Cuál es la enfermedad? Está lleno de todo tipo de enfermedad de pecado. Herida, hinchazón y podrida llaga. Y hiede delante de Dios. Es una llaga terriblemente podrida. Así es la lepra. La lepra es algo tan terrible
que en aquel tiempo abundaba, sobreabundaba, y por eso el Señor muchas sanidades de lepra hizo, porque esto representa el pecado, hermano. Y por eso Dios permitió esa enfermedad terrible en aquel tiempo, para Él sanar todas esas enfermedades terribles, pero para hablar acerca de lo que realmente es el hombre en su alma, de lo que realmente acontece con el alma del hombre. En el caso de estos 10 leprosos de Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante, dice así: que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se pueden ni acercar a Dios, porque la lepra, hermano, es algo que hiede. Apenas las personas se acercan, es algo que hiede, hediondo. No se podían acercar, debían de estar de lejos las personas, y según el nivel de lepra, porque hay niveles de lepra más bajo, pero hay niveles de lepra más avanzados, más terribles, que ni acercarse le puede. Y alzaron la voz, dice, diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Hermano, estos son, hermanos, los que claman al Señor para que les perdone sus pecados cuando reciben la palabra del Evangelio. Y sin embargo, Dios les dice: te perdono. Y entonces los lleva a hacer la obra que Dios determinó. Ora, lee las Escrituras. Entonces van allí a buscar una iglesia, a congregarse. Pero comienzan a hacer sus propias obras. Y comienzan a actuar como le enseña la sociedad cristiana. No se trata de que el cristiano no es de Dios. No, se llamó primero a los creyentes cristianos por primera vez en Antioquía, dice la Escritura, sino que se ha levantado en el fin del tiempo una sociedad cristiana conforme a sus propios estatutos. Es como una sociedad, el Señor me ha dicho esto, sociedad, es una sociedad que toma el nombre de Cristo, pero que hace todo lo que quiere, y ha cambiado todo, y lo ha tergiversado todo, y es lo que tienen en las congregaciones. Estos 10 que fueron sanados cuando iban por el camino. Estos son los creyentes que hoy reciben la palabra, y en su caminar son sanados, porque allí van a la iglesia, bien, se les perdona sus pecados, son sanados los 10, son perdonados. Estos no son 10, sino que son 10 en aquel momento, pero esto de la multitud de los cristianos de hoy en día, son perdonados. Esta es la sanidad, son perdonados, sea cual sea sus pecados, son perdonados. Pero dice que no agradecen a Dios. Dice que en verso 15 en adelante, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este ni era ni judío, este era samaritano, ¿no? Y entonces dice que el Señor dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir? Que el resto no fue salvo, porque dice que le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y si le dijo: tu fe te ha salvado, se voltea. Y si le dijo: tu fe te ha salvado, es que los otros 10, con los otros 10 no aconteció lo mismo, hermano. Con los otros 10 fue otra la historia. ¿Por qué? Porque ellos no agradecieron. ¿Qué es agradecer? Decirle: gracias Señor, porque me salvaste. ¿O qué es agradecer? Cantar alabanza. ¿O qué es agradecer? Darle ofrendas y diezmo de dinero al Señor. No. ¿Qué es agradecer? Entregar con su vida lo que Dios me ha dado. Ese es el amor equitativo. Dios me amó. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero, ¿cómo Él nos amó primero? Él nos amó primero desde el cielo. Él dijo desde el cielo: yo os amo con amor eterno, sois la niña de mis ojos. Mire, aquí les doy toda bendición del cielo, los amo. Y no vino del cielo, sino que nos dijo desde el cielo: yo os amo con amor eterno. Así es que Él nos amó primero, hermano. No, Él vino, Él actuó, Él murió por nosotros, Él se entregó completamente por nosotros. Esa parte hay que entenderlo.
Él vino y Él hizo lo que tenía que hacer. Él no es que se quedó desde allá mirando y se quedó diciendo que nos amaba. Entonces, el amor no es de decir yo amo a Dios, sino que el amor es de actuar, porque la fe se confirma por las obras. El amor equitativo a Dios, eso es lo que dice primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si le amamos porque Él nos amó primero, es como Él nos amó. ¿Se entiende? Es como Él nos amó. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, dice también, 2 Corintios 5:14 en adelante, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, porque así es el amor de Dios. Y la equidad y la justicia que tiene, de la cual está vestida la esposa del Cordero, de ropas dobles, las cuales son equidad y justicia, son amor equitativo y hacer sus obras. Amor equitativo es devolver equitativamente. Estos 10 leprosos, estos 9 leprosos que no regresaron, no agradecieron a Dios en este sentido que estoy hablando. No en el sentido de que no le digan gracias a Dios, porque de boca todo el mundo dice gracias a Dios. Usted va a la iglesia, todo el mundo, Dios es maravilloso. Yo sí le agradezco a Dios y yo sí le doy gracias al Señor. Y mira por mi familia y mira por esto. Eso son gracias de boca. Las gracias con su vida es lo que realmente llega al cielo. ¿Se entiende? Las gracias de boca son los 9 leprosos que no regresaron a darle gracias al Señor. La gracia con su vida es el único que sí volvió. ¿Sí entiende, hermano? Pero el punto que vamos a ver ahora es ¿cuántos no volvieron? 9. ¿De cuántos? De 10. ¿Y cuánto es el porcentaje de los que volvieron? Uno solo. Porque 33,000 hombres salieron a pelear allí con Gedeón cuando Dios mandó a Gedeón a la batalla para librar al pueblo de la esclavitud en que estaban. 33,000 hombres. Y Dios dijo, estos son muchos. No sea que el pueblo se gloríe cuando los salve y diga, por mi mano lo he hecho. Y dijo, pruébamelos y yo te los llevaré para que sean probados. Y proclame en alta voz, el que sea pusilánime y se acobarde, vuélvase a su casa. Y se volvieron como 20 y tantos, como 22,000 se volvieron. Y quedaron todavía una cantidad y dice que Dios le dijo a Gedeón, todavía son muchos, llévamelos a las aguas, allí te los probaré. Y entonces se le llevó a las aguas. El que la mira en las aguas como lame el perro, o el que la mira en las aguas llevando el agua a la boca con la mano. Y los que la miraron como lame el perro, inclinándose hacia las aguas, le dijo, esto sepáramelo. Y esos fueron casi todos. Los únicos que quedaron aprobados fueron 300, los 300 hombres de Gedeón. Y empezaron 33,000. Y 300 es menos del 1% del total que empezaron. Asimismo, como el 1% de estos 10 leprosos fue lo único que volvió. Para que no se asuste y para que entienda lo que estamos hablando. Porque no es porque se diga ser cristiano está en la iglesia. 60 son las reinas, 80 son las concubinas. Las concubinas son las que de cuando a cuando buscan a Dios. De a cuando a cuando, pero no porque realmente lo amen, porque la concubina no es que ama al esposo, porque el esposo no es esposo de ella, el esposo tiene otra esposa, en el caso antiguo, caso de Abraham. La concubina está como por obligación, está por servicio, ¿ya entiende? La concubina está por un salario, ¿se entiende, hermano? No por amor verdadero. Ella no se hace una con el dueño, con el amo. No, ella no se hace una. Una es la esposa con el amo. Ella no se hace una. Estamos hablando de la concubina en tiempo antiguo, ya eso no. Pero estamos hablando de este sentido. Pero dice que 80 son las concubinas, porque se creyeron más que Dios que podían hacer todas sus obras, que podían hacer bien como les pareciera y así servían a Dios. Y fue por un servicio. Por eso son 80. Se creyeron más. Número 8. Y en el colmo de eso actuaron 8 por 10, que es 80. Y dice que las doncellas, porque estoy hablando acerca de lo que dice que las 80 son las reinas, 60 son las concubinas, y que las doncellas son 6 números, ¿verdad? Y las doncellas, las cuales son 6 números, las cuales no tiene cantidad, son infinitos números. ¿Sabe cuáles son las doncellas?
las que nunca se llegaron a casar con Dios, diciendo que Dios era su Señor, y diciendo que Dios era su Salvador, y diciendo que son cristianos, pero nunca, estando en la tierra, llegaron a ser una con Dios. Nunca llegaron a ser uno con Dios. Nunca tuvieron su misma mente. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros debemos de tener la mente de Cristo, es porque nosotros debemos de hacernos uno con Él. No vive Él, no vivo yo, perdón, vive Él. Debe de morir el hombre a todo lo que desea. Debe de morir el hombre a todo lo que piensa y hace. Debe de morir el hombre a lo que gusta, a su propia vida, para que viva Cristo en él. Debe de renunciar al hombre a todo eso y ser manso como una barro en las manos del alfarero, como una plastilina, para que Dios haga lo que quiere. ¿Dónde quiere que viva? Aquí. No, pero me gusta allá. Bueno, es donde tú quieras, Señor. Y allí va. Se va haciendo uno con el Señor. ¿Qué quieres que haga? Esto, pero me gusta esto otro. Bueno, pero no vivo yo, vives tú, y esto otro hago. Se lo pregunta a Dios, y hasta que Dios le diga no hace nada. Estas son la esposa, pero el que no hace así, este es concubino. Porque, doncella, estoy hablando de las doncellas. ¿Por qué es doncella? Es doncella porque nunca ha llegado a casarse con Dios, porque nunca se ha desposado con Dios. Y por eso es doncella. De ellos se alcanzan salvación. Los que alcancen salvación por arrepentimiento, porque de pronto conocieron la palabra del Señor y trataron de ponerse a cuenta, no supieron bien lo que hicieron, porque vivieron su vida en mucha ignorancia de la cristiandad ignorante, y al final tuvieron arrepentimiento, saben del infierno, y dice: Señor, si he hecho mal, si no he vivido conforme, pienso que sí, pero si no he vivido, de pronto y alcanzaron misericordia, los cuales no son muchos. Mucho menos en este tiempo del fin, porque viven en una vida abominable, apartada de Dios por falta de conocimiento, dice que se pierde el pueblo. Bien, estos hermanos nunca fueron esposas del Señor tampoco, fueron doncellas, o sea, se quedaron vírgenes, se quedaron doncellas, se quedaron vírgenes. En el sentido, sea varón o mujer, habla de un pueblo, se quedaron vírgenes en el sentido de que nunca se hicieron uno con el Señor. ¿Entiende? ¿Se entiende esto, hermano? Pero dice que una sola es la paloma del Señor. Esta una sola es la escogida de su madre, la escogida de la que la dio a luz. Esta nació del Espíritu, porque el Espíritu la dirigía en todo, porque el Espíritu la guiaba en todo, porque no vivía ella misma, porque no vivía como las otras personas, porque no vivía una vida normal como las otras personas. Las otras personas vienen y le dicen: pero ¿por qué tú no haces así como hacemos nosotros en la iglesia? Porque es que no vive dirigido por la iglesia, él vive dirigido por el Espíritu Santo, por eso. Y el Espíritu le habla en su intimidad, porque se hace uno con el Señor. Continuamente se hace uno con el Señor, como lo es el esposo con la esposa. Continuamente vive en esa intimidad con el Señor, en esa intimidad conyugal, ¿entiende? Con el Señor. Y solamente estos adquieren la mente del Señor, solamente estos adquieren los verdaderos atributos espirituales de Dios, solamente estos mueren con Cristo, solamente en estos es formado Cristo, en estos es formado Cristo a través del Espíritu en ellos, solamente en ellos. Los demás no reciben nada de esto. Y si de los demás, los que se salvan, aquellos no reciben en el cielo la grande abundancia de vida que Dios prometió. Solo reciben vida, pero no la abundancia. Ni reinan con Dios, ni son uno con Dios, ni viven con aquella gloria infinita que está preparado para los que le aman y que sufren en el cuerpo. Como dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y entonces, siendo así, hermano, no alcanzan lo que Dios tenía determinado para ellos. La mayoría se pierde al infierno, y los pocos entonces entran en el cielo. No es un número de 60, no es un número de 80, no es un número de infinito, sino es una representación numérica. Ya le expliqué el número 60, ya le expliqué el número 80. Y lo infinito es que cuando miras a todos, todos son así. Ninguno se llega a casar con Dios. Por eso cuando el Señor me habló acerca de su esposo, yo le pregunté cuál era, me dijo: desde el justo Abel hasta el final, todos los que vivieron así, los cuales son pocos, son escasos. Usted lo puede contar en la Escritura, hermano.
Lo puede contar, no son muchos. Lo puede contar, le puedo mencionar allí de pronto varios hombres, lo que es Abel, Enoc, Noé, lo que es Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Samuel, David y algunos reyes como Josías, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Sé que se me quedan varios, bastanticos, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Conforme a toda la cantidad de la humanidad y de los creyentes, desde Génesis hasta el final, y claro, y siguen el final los apóstoles verdaderos, los apóstoles del Señor, porque muchos falsos habían, sino los que conocemos verdaderos, Pablo, Pedro, Juan y demás, y los hermanos como Felipe, Esteban. Bueno, son pocos, desde el principio hasta el final, hermano. Esta es la esposa. Esta. Pero acontece algo. Mire bien, acontece algo. El asunto es que cuando el Señor viene a buscar el pueblo, el asunto es, porque antes de seguir allí lo que iba a decir, el asunto es que la persona tiene arrepentimiento, posibilidad de arrepentimiento hasta el final y tiene la vida entera. Escuche bien, tiene la vida entera. Y puede alcanzar la salvación de pronto, tratando de verdaderamente, tratando de conocer al Señor, pero aunque tenga insensateces y demás. Y algunos alcanzan así, pero no todos, sino que son pocos, hermano. Pero acontece algo en el final. El Señor promete que viene a buscar a su pueblo. El Señor promete que viene a arrebatar a su pueblo. Que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, eso quiere decir, hermano, que eso será algo muy tremendo, muy glorioso. Quiere decir que eso será algo que la persona tiene que estar en una perfección para que Dios se la lleve así. La persona no es como aquel que muere, como los que murieron antiguamente y que muchos no eran tan así. En este caso no es así. En este caso, la persona tiene que estar en una perfección muy tremenda para que sea tomado vivo al cielo. ¿Se entiende? Diferente a cuando mueren, diferente a cuando morían. En este caso, no es así. Porque el Señor no va a arrebatar reinas, ni concubinas, ni doncellas. Hay reinas que mueren y en el arrepentimiento alcanzan salvación, como el ladrón de la cruz. Hay concubinas que mueren y en el arrepentimiento alcanzan salvación. Oiga bien lo que estoy hablando. Hay doncellas que mueren porque no han conocido, no se han hecho una con el Señor, se quedaron vírgenes, espiritualmente hablando. Y en el arrepentimiento alcanzan salvación, así como por fuego. Desde tiempo antiguo es así. Bien, pero cuando el Señor viene a buscar a su pueblo, el Señor no viene a buscar reina. Entienda esto, no viene a arrebatar reinas, no viene a arrebatar vivos concubinas, no viene a arrebatar vivos doncellas, viene a arrebatar solamente a la esposa. ¿Qué quiere decir? Que si alguno no es esposa, no será arrebatado y éste se perderá. Si alguno tiene las características que expliqué de reina, si alguno tiene las características que expliqué de concubina, si alguno tiene las características que expliqué de doncella, lo cual no llega a lo que realmente Dios quiere, si alguno tiene estas características, no será arrebatado, porque el arrebatamiento es diferente. El arrebatamiento es para casarse con Dios. ¿Se entiende, hermano? El arrebatamiento es para la esposa. El Señor viene a arrebatar a la esposa. La esposa se prepara como esposa. Cuando lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis 19, 7 y 8, cuando dice acerca de la preparación de la esposa, que dice que se oye la voz que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire pues,
Aquí no se preparan reina, aquí no se preparan concubina, aquí no se prepara doncella. ¿Por qué dice que su esposa se ha preparado? Porque el Señor viene solo por esposa. ¿Ya entiende? El Señor no viene por concubina, el Señor no viene por ladrones, por aquello como el ladrón de la cruz. Le pongo el ejemplo del ladrón de la cruz porque es el más claro se ve en las Escrituras. Ni por aquello, mire, ni por aquellos... como aquel varón que se echó con la mujer de su padre. Dice que Pablo lo entregó al diablo para que su cuerpo sufriere, pero que su espíritu sea salvo. ¿Entiende? El Señor no viene por gente, hermano, que así como por fuego lo salva. El Señor viene a arrebatar una esposa. ¿Se entiende esta parte? Una esposa. Sea el tiempo de la vida que haya vivido en la tierra, dice que cuando llegan las bodas del Cordero, su esposa se prepara, porque la esposa es la que va a entrar viva de la tierra a las bodas. Y la esposa, evidentemente, ya lo hablamos, no es que solo los que están vivos en la tierra en ese momento, sino desde Abel, todos los que fueron esposas desde Abel, eso es esposa del Señor, desde Abel, que murieron en fe en la promesa de Dios, fe en Jesucristo, aunque todavía Cristo no había venido, desde Abel hasta el último, todos los que ya murieron están en el cielo, los cuales son esposas, que no son todos, sino de todos ellos, los cuales son esposas. Estos entran como esposas a las bodas, y de la tierra solo se levanta viva, que es transformado su cuerpo en gloria. Dice, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Solo serán arrebatados vivos los que son esposas. Ve, por eso que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este lino fino es las obras justas. Este lino fino es las obras que Dios determinó. Este lino fino es las obras que no son de la mente del hombre. Este lino fino no es la iglesia que se abrió con una carta de la ciudad y con una membresía y con un patrocinio de aquel concilio, que muchos buscan un concilio y entonces muchos dicen de pastores o hombres, mujeres, dicen, no, queremos que nos patrocine, queremos cobertura, y van a concilios allí reconocidos con títulos y demás, buscando cobertura. Todo esto es de la carne, todo esto es de un cristiano moderno, muerto, que no sabe a dónde va, con nombre de que vive, pero muerto, porque no ha conocido al Señor, porque ese no es el llamado del Señor, ni esa es la obra del Señor. Entienda. Entonces, las obras justas de los santos son las que da el Señor. A ella se le concede, Dios le da esa vestidura. Entonces, cuando llega el tiempo del fin, el Señor se encuentra con un pueblo que no es digno, hermano, de entrar a la boda del Cordero como esposa. Vea bien, no es digno. Y al Señor entonces le toca vestirlo, no porque Él esté obligado, no, sino porque Él lo ama tanto que no quiere que se pierda. Y hace entonces su última obra de compasión, porque ya es el final. Su última obra de compasión es que la pasa por el fuego, es que la mete en el fuego, es que la hace arder en el fuego de la llama terrible de la prueba, porque dice la Escritura que todos serán salados con sal y todos serán probados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Todos serán probados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, esto quiere decir que hará que dé sabor verdadero las obras de cada uno y el corazón de cada uno. ¿Entiende? Entonces, lo que el Señor va a hacer que aquella que no es esposa, sino que es concubina, es doncella, es reina, va a hacer con aquel castigo terrible que llegue un arrepentimiento de verdadero dolor y lágrima y terrible humillación, para que ahora empiece a hacer las obras. Esto va a llevar un tiempo, esto no va a llevar 3 años y medio, esto no va a llevar 7 años como la cuenta que han sacado los teólogos
psicólogo que muchos de nosotros hemos sacado cuando pero el Señor me dijo de esto. Esos son tiempos de hombre. Los tiempos de las Escrituras son tiempos espirituales, no tangibles, y el tiempo de Dios no lo conoce nadie. Ni siquiera nadie sabe cuánto tiempo va a ser que va a demorar para que desde que levante el Señor a la iglesia hasta que venga a reinar 1000 años, ese tiempo en que reinará un hombre que se llama el anticristo, no el espiritual, porque el espiritual ya está, que es lo mismo que es el mismo que se dice ser iglesia. De eso hemos hablado, pero bueno, ni siquiera se sabe el tiempo que eso va a durar, que no serán 3 años y medio ni serán 7 años. No es así en ninguna forma. Esos son tiempos que sacaron los estudiosos, que no le ha sido revelado al oído espiritual lo que Dios dice acerca de esto. Los tiempos y las ocasiones nadie lo sabe. El Señor me dijo acerca de eso, nadie sabe los tiempos. No son 7 años, es más que eso, pero ese tiempo el Señor no lo dice. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabe nadie. Dice que solamente lo sabe el Padre, no sabe ni siquiera los ángeles de Dios. Por eso que usted ve, han sacado tanta cuenta. Mire, por eso que usted ve que lleva años, añísimos, de a 30, de a 40, ya viene el Señor y calculamos que de aquí a unos tantos, poquitos años, calculamos esto, calculamos, y le han pasado ya por encima de a 30, de a 40, de 50 años y todavía no se cumple. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo de Dios no es el del hombre. ¿Se entiende esto? El tiempo de Dios es muy totalmente diferente. Y no será ningún 7 años de anticristo. No será ningún 3 años y medio. Uno dice 3 años y medio, uno dice 7 años. Pero el Señor, los tiempos de Dios no son como los días humanos. El pensamiento de Dios no es como el pensamiento de los hombres. La Escritura no declara esto, declara tiempos espirituales, declara tiempos y medio tiempo, declara tiempos espirituales, declara etapas espirituales, declara edades espirituales, pero el tiempo de la verdad de las cosas no lo declara. Declara años en tiempos antiguos que era como una representación espiritual para lo que va a hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que le quiere decir con todo esto? Cuando Dios atribule al pueblo, cuando Dios castigue al pueblo, cuando Dios azote con vara de corrección terriblemente al pueblo, como nunca lo ha habido antes, ni lo habrá, porque dice que esa será la terrible tribulación que nunca ha habido, ni habrá después. Cuando Dios castigue, porque el pueblo será atribulado, el pueblo será castigado, el pueblo, hermano, el pueblo tendrá que ser corregido, y esta terrible tribulación el pueblo la sufrirá, pero habrá otra gran terrible tribulación que el pueblo no la sufrirá, que serán los días de aquel hombre anticristo, de que serán los días de aquella marca terrible que se pondrá físicamente, porque espiritualmente ya se ha puesto, pero el hombre no lo sabe. Y este pueblo terriblemente atribulado, le voy a decir dónde está. Mire, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Y por eso que acontecen todas estas cosas, el amor por Dios. Cuando viene el Hijo del Hombre no haya fe en la tierra. Pero dice que los que guarden la palabra de su paciencia, estos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar a los que moran sobre la tierra. Es lo que dice capítulo 3 de Apocalipsis y verso 10. Pero le voy a ir por parte, porque le voy a decir después donde dice el asunto. Allí es donde dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, dice que el Señor probará, hermano, a todos los que moran sobre la tierra, pero dice que solo guardará a los que guardaron la palabra de su paciencia. Hay escasas personas, muy escasas personas en el verdadero pueblo de Dios que son verdaderamente la esposa, hermano. A eso se refiere. Pero hay otro pueblo que también son pocos dentro de la multitud del llamado pueblo de Dios, que no es esposa. Este va a entrar en esa tribulación. Va a entrar en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No es que la esposa se va a ir antes, será guardada.
la que ya es esposa, sin necesidad de azote, de látigo, de castigo. Pero la que no es, pero necesita azote, látigo y castigo, porque está en un nivel en que verdaderamente quiere ser esposa, pero que se ha dejado influenciar y no ha actuado. Dios la va a hacer actuar. Y otros, que son la mayoría, ni actúan conforme a lo que debe de ser como esposa, ni tampoco quieren actuar, aborrecen eso. Estos son los desechados. ¿Se entiende, hermano? Ahora bien, el Señor va a meter en el fuego, dice la Escritura, a la tercera parte, porque dice que las 2/3 partes serán cortadas de la tierra y se perderá, mas la tercera parte quedará en ella, y el Señor meterá fuego en la tercera parte, meterá en el fuego a la tercera parte. Ya le voy a decir dónde está en el libro de Zacarías, ya le voy a decir enseguida dónde están. Dice que las 2/3 partes de la tierra serán cortadas de ella y se perderán. Está en Zacarías capítulo 13 y verso 8. Dice allí: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y después de esto dice: él invocará mi nombre, y yo le diré, y yo lo oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Estas 2/3 partes que se cortan y se pierden, dice, las 2/3 partes, hermano, que se cortan y se pierden, estas 2/3 partes son los desechados. Y toda la tierra será metida en el fuego, porque el Señor me habló de estas 2/3 partes. Yo le pregunté al Señor acerca de esto, y hice una predica acerca de esto. Y le dije: Señor, pero parece bastante una tercera parte, como tú dices que son tan poco. Y me dijo: no, las 2/3 partes, es toda la gran, permíteme, meteré en el fuego la tercera parte. La tercera parte que será metida en el fuego, es toda la tierra, pero las 2/3 partes que se perderán es la gran mayoría de los que se pierden. La tercera parte son los escasos. Por ejemplo, lo voy a decir: Dios pasó por el fuego en toda la historia a todos los hombres que entraron en la salvación, desde el tiempo antiguo hasta el tiempo, hermano, de los apóstoles y demás. Los apóstoles también fueron metidos por fuego, pero no por castigo, sino porque ellos tuvieron que sufrir tribulación. Y el pueblo actual también tendrá que sufrir gran tribulación, no como los apóstoles, sino peor. ¿Sabe que fueron lanzados a los fosos de los leones, como Daniel en el tiempo de la Inquisición diabólica esa que se hizo, y todas aquellas cosas, verdad? Fue una persecución terrible. Bien, hermano, pero esto no fue por castigo, esto fue porque este sufrimiento estaba hablando de lo que Dios iba a acontecer en el final. Bien, hermano, el Señor mete en el fuego a toda esta parte, lo cual es en toda la historia, y al mismo tiempo se resume al mismo tiempo en el final, porque en el final toda será metida en el fuego, porque ya van a haber gente desechada. Dentro de esa multitud ya van a haber incluso 2/3 partes desechados, pero de los creyentes, no habla del mundo, sino de los creyentes, aunque todos serán metidos en el fuego, de los creyentes. Y entonces el Señor meterá de los escasos, que son los escasos creyentes, a la tercera parte en el fuego. Y esa tercera parte que será metida en el fuego, esa tercera parte entonces invocará al Señor y le dirá: Jehová es mi Dios, con su vida, no con su boca, porque con su boca todos lo dicen hoy, hasta los desechados. No, dice: él invocará mi nombre y yo le oiré. ¿Cómo será? Con su vida. ¿Entiende lo que está hablando? Con su vida ahora invocará su nombre. Ahora con su vida, ahora sí dejará todo lo que no había podido dejar. Entonces invocará su nombre. Ahora sí sufrirá por Cristo. Ahora sí deseará el cielo. Ahora sí abandonará todo aquello de su corazón y todo aquello de su vida personal y todas aquellas sus obras que no había querido dejar, que decía que eran del Señor. Porque todo eso el Señor hará. El Señor incluso, hermanos, cerrará iglesias, las perseguirá,
hará que sean perseguidas, no que el Señor en persona, no, a través del diablo, porque él es el que es el instrumento de deshonra para probar a los que deben de ser probados. Y entonces el Señor hará todo esto y hará que sea hecha toda esta persecución y terrible tribulación terrible que habrá en toda la tierra para todo lo que se llama iglesia. Este será en el fuego que meterá la tercera parte. Y cuando el pueblo entonces aprenda la verdad, aprenda verdaderamente a depender de Dios, aprenda que no hay nada en la tierra que sirva, aprenda que verdaderamente todo lo que hizo fue en vano, lo verá todo perdido, aprenda que verdaderamente no tiene sentido nada, aprenda que su cuerpo ni siquiera ahora tiene el valor que le daba, porque el Señor hasta los castigará en el cuerpo como dice, con espinos del desierto y con cardos. El Señor lo pasará por fuego en cuerpo, alma y espíritu. Y así entonces es que ahora se convertirá en la esposa del Señor. Ahora invocará su nombre y el Señor lo oirá, y entonces el pueblo dirá con sus hechos, con su vida dirá: Jehová es mi Dios, y el Señor dirá: ahora eres pueblo mío. Porque si esto no acontece, el Señor no viene a buscar al pueblo, no puede llevárselo, porque se llevaría casi nadie, prácticamente. De hecho se va a llevar poco, porque dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. De hecho dice que es una manada pequeña, pero sería más pequeña que esa si el Señor no hace eso. Por amor lo hará. La gente dice: no, ¿y por qué dice eso? Y como si eso fuera malo. No, es que eso no es malo, hermano, eso es bueno. Eso es para salvación. El pueblo se buscó ese castigo, es para salvación. Pero yo le iba a decir acerca de Apocalipsis. Donde dice acerca de lo que será el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, hermano, y la ha emblanquecido. Está en el capítulo número 4 de Apocalipsis. Bien. Bien, está en el capítulo número 7 de Apocalipsis, no 4, perdón. En el capítulo número 7 de Apocalipsis, y cuando Juan le pregunta a uno de los ancianos, dice, en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 13, dice, entonces, capítulo 7, verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, porque dice que veo una gran multitud vestidos de ropas blancas, ¿verdad? Allá en el cielo, adorando a Dios. Dice: estos que están vestidos de ropa blanca representa pureza, representa completa integridad, representa lo limpio, lo puro, no tiene mancha, no tiene arruga. Dice que el Señor viene por una esposa sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Entonces esta ropa blanca es esta pureza de la que se ha vestido. Entonces el anciano le pregunta a Juan, dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, dice Juan: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermano, el pueblo será atribulado no en poca manera, sino en gran manera. ¿Ya entiende? En gran manera será atribulado el pueblo. Mire, el pueblo no será atribulado como el hombre lo piensa y como el hombre lo entiende. El pueblo será atribulado en gran manera. Y en gran manera es una gran tribulación. Eso es lo que el hombre no comprende. En gran manera es una gran tribulación. Por eso es que el anciano dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y habiendo hecho así, salieron de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación se vistieron de blanco, dice, y han emblanquecido sus ropas. ¿Cuándo la emblanquecieron? Escúchame bien, ¿cuándo la emblanquecieron? Cuando salieron de la gran tribulación. No, porque cuando usted ya es arrebatado al cielo, usted no emblanquece su ropa, usted la emblanquece estando en tierra, estando en el cuerpo.
Aún hay oportunidad, dice, para todo aquel que esté entre los vivos. Es para cuando el que esté en la tierra, en el cuerpo. Y estamos hablando de arrebatamiento, no es que se va a morir el que va a ser arrebatado, sino que mientras está en el cuerpo este corruptible, no en el glorificado en que va a ser convertido en gloria, no, porque ya no tiene sentido, ya ahí no hay tentación, ni pecado, ni nada, es mientras está en el pecaminoso, en el cuerpo pecaminoso, en el cuerpo tentado al mal en todo tiempo, ¿se entiende? Entonces dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por eso están delante de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Bien, hermano, estos han lavado sus ropas, estos han emblanquecido sus ropas. ¿Dónde? En la gran tribulación. De allí salieron y allí emblanquecieron su ropa, allí las lavaron, allí se arrepintieron, allí verdaderamente entregaron sus vidas. ¿Usted cree que esto va a durar 3 años y medio? ¿Esto va a durar 7 años? ¿Y esto va a ser allá lo de la marca de la bestia en las copas de la ira? No, esto va a ser antes. Esto va a ser antes. Esto no va a ser en las copas de la ira, ni cuando la marca aquella físicamente hablando. No, esto va a ser antes, porque el pueblo así es que va a ser corregido. Y así es que el pueblo se va a unir con Dios. Y así es que el pueblo se va a casar con Dios. Así es que el pueblo entonces va a tener la misma mente y que de Dios, y va a pensar como Dios, va a mirar como Dios, va a buscar lo verdaderamente que es de Dios, va a hacer las obras que verdaderamente son las que Dios les ordena, va a tener todo como nada, va a menospreciarlo todo por el Señor. Y han negado sus vidas por el Señor. Estos van a negar sus vidas por el Señor. Estos van a amar al Señor más que a sus propias vidas. Estos no van a amarse a sí mismos como hoy en día se ama el hombre a sí mismo, sino que estos van a menospreciar sus vidas por causa del Señor. Estos van a menospreciar sus vidas por causa del cielo. ¿Entiende, hermano? Permítame. Es cuando dice: que ellos menospreciaron sus vidas por causa del Cordero. Apocalipsis 12:11. Cuando dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Usted cree que estos son decapitados? Los decapitados no son esposa. Los decapitados no son esposa. Los decapitados no serán transformados su cuerpo glorificado, no serán tomados su cuerpo vivo para ser transformados en gloria. Los decapitados no murieron conforme a la voluntad de Dios antes de que el Señor viniera a buscar ya a la esposa, porque ella ya es la última que es levantada. Los decapitados así por misericordia entran en aquel tiempo terrible del anticristo. Estos no son los decapitados los que menospreciaron sus vidas. Sí, aquellos menospreciarán sus vidas, pero no es que estos sean, no es que sean los decapitados, esto que dice Apocalipsis 12:11, cuando dice que ellos se le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se trata de menospreciar sus vidas, porque el Señor menospreció su vida. Esta es la esposa, la que hace como Dios. ¿Sí entiende, hermano? Cuando el hombre haga así en esa terrible tribulación, de la cual Dios levantará a la esposa, porque allí emblanquecerá sus ropas en la sangre del Cordero, entonces ahora menosprecia su vida, porque ¿por qué el hombre no sirve a Dios como debe de servirle? ¿Por qué el hombre no deja sus propias obras y busca y pregunta a Dios y dice: Señor, ¿qué es lo que tú tenías para mí? ¿Y qué es lo que tenía? Yo no tenía para ti, le va a decir el Señor. Aquel llamado que tú te encaminaste porque seguiste a tus compañeros cristianos. Yo no tenía para ti este lugar donde vives. Yo no tenía para ti este trabajo que tú haces. Yo no tenía para ti ni siquiera esta familia con que tú te has unido, que tú mismo te has hecho. Yo no tenía para ti esta forma de pensar, esta forma de vivir. Yo no tenía para ti este evangelismo que tú haces, ni esta supuesta, esta profética que tú haces, ni tenía para ti esto, ni tenía para ti esto. El hombre no hace así, porque el hombre no puede dejar sus riquezas porque las ama mucho, porque aprecia su vida más que la de Dios. ¿Se entiende? Cuando el hombre no ha preguntado, se va a meter en disparates. Todo lo que ha acontecido en el tiempo del fin, que nadie ha preguntado y todo el mundo se ha metido en cosas que realmente parecen de Dios, pero que no lo son. Y Dios va a hacer que el hombre deje eso. Solo sabe Dios cómo Él lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Y este tiempo no lo puede predecir ninguno, no puede decir ninguno, que es
tal tiempo será esto y durante tal tiempo acontecerá. Solo el Señor sabe el tiempo, pero cuando vemos que esto se está enseñando, cuando vemos que el Señor está haciendo estas cosas, entonces este tiempo es ya, porque en el final es que se abren los sellos y en el final es que se descubren todas las cosas que fueron selladas y cerradas por medio de Daniel hasta el tiempo del fin. En el final, y cuando esto ya se declara, es porque esto ya va a acontecer. Pero este tiempo, en el tiempo en el que la iglesia será pasada por fuego, el tiempo que será pasada por ese fuego terrible, no se sabe, porque la gente no se convierte en cuestión de 2-3 años, a la gente le cuesta tiempo. El verdadero que se convierte para ser formado uno con Dios, le lleva tiempo, hermano. Pero no se sabe cuál será el tiempo. No quiere decir que será una cantidad de años, no, porque esta es la generación ya que va a recibir la venida del Señor. Esta va a ser la generación que ya va a ver la venida del Señor, que va a ver la venida del Señor, porque no la generación va a recibir la venida del Señor, el pueblo que va a recibir la venida del Señor, el que vive en esta generación. Pero dice que saldrá de la gran tribulación los que han emblanquecido su ropa y las han lavado en la sangre del Cordero, y el Cordero de Dios ya hará que sus lágrimas sean secadas, porque él mismo enjugará sus lágrimas, y él mismo, así como dice, estaba en Apocalipsis 7, ¿verdad? Capítulo 7, verso 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Van a tener que haber llorado por el Señor, van a tener que ahora llorar por Cristo, como no lo hicieron, como no sufrieron, ahora les va a tocar sufrir, porque el que no le toca sufrir antes, le toca sufrir después. Si verdaderamente quiere ser arrebatado al cielo, el Señor no arrebatará gente que no sufrió. El Señor arrebatará gente que fueron semejantes a Él en el sufrimiento. El Señor arrebatará gente que imitaron a Pablo, como Pablo imitó al Señor, hermano. Porque la imitación de Pablo es la imagen de Cristo. No es que sea Pablo, sino es que así es como se imita a Cristo. Y esto lo vivió y lo sufrió Él. ¿Se entiende esta parte? Entonces, el Señor enjugará la lágrima de su esposa. Su esposa no vive en banquetes y placeres y deleites. Su esposa no vive en cosas de la tierra, porque esto no da la imagen de Dios al hombre. Su esposa no vive en el pensamiento tranquilo y fácil del cristianismo moderno de la multitud, de la mayoría. Que usted ve iglesia, son puro baile que te baile, danza que te dance, baile que te baile. Allí no hay sufrimiento de nada. Allí lo que hay es entretenimiento. Allí lo que hay disfrute y deleite en el cuerpo, hermano. Allí no hay sufrimiento por el evangelio. Allí no hay persecución. Allí no hay lágrimas. Allí no hay soledad. Allí no hay menosprecio. Allí no hay vituperio. Allí no hay calumnia. Allí no hay traición, allí no hay que sufra todo el hombre todo esto, allí no hay nada de eso, allí puro es bailoteo, allí todo puro es come y bebe, y después de bailoteo para la carne asada, y después de la carne asada a dormir todo el mundo, después de dormir todo el mundo a buscar enriquecerse todo el mundo, a trabajar todo el mundo, enriquecerse, y después otra vez para el bailoteo de la iglesia, y para la campaña, y para la confraternidad, y eso es lo que es. Eso es lo que vive hoy, hermano. Eso no es esposa del Señor. Esa es enemiga de Dios. Esa no es esposa. Esa es enemiga. Esa no es esposa nunca. Esa es una abominable, hermano. Entonces el Señor no se va a llevar un pueblo así. Eso no tiene nada que ver con esposa. Pero Dios ha prometido que Él la va a desposar con Él. A la que desea verdaderamente ser esposa. Porque del deseo es que va a nacer el cumplimiento. El cumplimiento va a nacer del deseo. El que desea verdaderamente de Dios, Dios le va a cumplir las peticiones de su corazón. ¿Cuáles son las peticiones que le va a cumplir? La petición de ser verdaderamente esposa, la petición de ser verdaderamente imagen de Él. No lo ha sabido el hombre hacer, pero el Señor, entonces, como el hombre no lo ha sabido hacer, Él lo va a hacer, que el hombre lo haga. El Señor lo va a hacer a su manera. El hombre no ha sabido. Quiere ser esposa, quiere ser imagen de Dios, quiere ser como Dios, quiere casarse con Dios, quiere, desde el fondo de su corazón lo quiere, porque no es que todos lo quieren, los del bailoteo, los del campañeo, los de toda esa cantidad de cosas, los del viaje, que se la pasan viajando de aquí a Israel, de Israel allá, de un país a otro, de un estado de Babilonia a otro, y se la pasan espaciando. Dice, aquí estamos llevando la palabra, que
¿Qué palabra? La palabra lisonjera que están llevando ustedes para matar a la gente y para matar a las almas. Palabra salida de los libros de teología, palabra de salida de del cristianismo moderno. Palabra salida de sus propios inventos y corazones, porque no han escuchado a Dios. Hermano, tiene que entender una cosa. Hay que entender algo, porque yo me quedaba asombrado y yo me quedaba espantado cuando yo leía una porción de la Escritura y a mí me dolía en el corazón porque yo dije, entonces verdad que verdaderamente es que estamos nosotros tan mal delante del Señor que hasta uno que se cree bien realmente es como espino. Mire, ya le voy a decir dónde dice. Yo leí esta escritura y siempre me quedaba allí como espantado, lo veía algo duro. Está en Miqueas capítulo 7, verso 4, cuando dice, esto es algo para el fin, hermano, esto es algo que se cumple en el final, cuando dice, el mejor de ellos es como el espino. Oiga esto, y yo leí y decía, el mejor es como el espino. ¿Y qué somos entonces delante de Dios? Dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. Y cuando esto es así, uno debe de preocuparse, uno debe de abandonarlo todo, uno debe de concientizar y decir, entonces, yo estoy perdido. Si el mejor es como el espino, ¿y que yo soy entonces? Ponga que yo sea el mejor. Soy como el espino, y entonces, y el más recto como el zarzal. ¿Para qué sirve un zarzal? Para ser quemado. La zarza no da fruto, ni siquiera da hojas para dar sombra. No, son como rama seca. O sea, el más recto, dice, es como el zarzal. Y yo siempre, cuando yo leía esto, yo decía, qué terrible, me daba dolor, porque por mí mismo yo me veía ahí. Y entonces, hasta que el Señor empezó a enseñar todo esto. ¿Por qué, hermano? Cuando uno lee en la Escritura que dice, hermano, todos se desviaron, a una se han corrompido, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, hermano. Uno se lo echa al mundo, uno se lo atribuye al mundo. Uno dice, mira, todos se desviaron. Eso habla para todos, eso habla para todo, incluido el pueblo. El mundo no se desvía, desde que es mundo, él nunca ha estado en el camino correcto. El pueblo fue el que se desvió. El pueblo fue el que se desvió. No es quien haga lo bueno, porque cada uno hace lo que bien cree que debe de hacer delante de Dios y dice ser obra de Dios. Pero cuando esto es así, y ya le voy a ir donde dice, no lo dice en una sola parte, lo dice en los Salmos, lo dice en Romanos. Pero bien, para terminarle lo que dice en Miqueas capítulo 7, verso 4. Dice que cuando esto es así, que el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal, dice, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Cuando esto es así, entonces le viene el día del castigo, hermano. Cuando esto es así, dice, el día de tu castigo viene. El día de tu castigo viene. ¿Para qué? Para que ya no sea más espino, para que ya no sea más zarzal, para que ahora se convierta en esposa. Ahora se entiende, hermano, por qué la esposa tiene que pasar esto. Porque el Señor no viene a buscar reina, ni concubina, ni doncella, como ya lo expliqué. El Señor viene a buscar una esposa. Y esta se ha corrompido. Esta se ha hecho inútil. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Romanos capítulo 3 y también en el Salmo 14. Vamos a ir a uno y vamos a ir a otro para que usted vea aquí lo que está aconteciendo, para que esté bien centrado del asunto, cómo está delante de Dios la situación y no se deje engañar por los falsos profetas que están hablando tantas sandeces y tantos disparates, y por los pastores que todavía se para un pastor impío y perverso, corrompido como el diablo mismo su padre, y viene y dice, si el Señor viene nos vamos todos. Sí, claro, se van todos para el infierno, porque allí ya entonces ya se va a determinar su lugar en el infierno, porque eso es así. Como uno puede ser tan jactancioso y decir que es pueblo de Dios, hermano, y no entender su verdadera condición delante de Dios, ¿entiende? Dice en el Salmo 14, en el verso 3. Pero le voy a empezar desde el verso 2. Mira lo que dice el verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y usted cree que el mundo va a buscar a Dios? ¿Dónde va a buscar Dios un entendido que lo busque? Dígame dónde va a buscar Dios un entendido que lo busque. ¿Entre los deportistas o entre los políticos? Quizás entre los artistas. No, ya sé, mejor entre los reggaetoneros. No, espérame. A lo mejor entre los que hacen negocio y venden y compran y esto. O quizás entre los cosmonautas. ¿A dónde va a buscar uno Dios que lo busque? Entre el pueblo de Dios. ¿Ya entiende esto, hermano? Él miró sobre los cielos, desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Dice que no encuentra ninguno, dice el verso 3. Todos se desviaron. Se desviaron del camino de los santos apóstoles y profetas. Se desviaron del camino que caminaron ellos. ¿Por qué? Porque dice uno, yo sí oro, hermano. Como el Señor le dijo a mi esposo una vez, dicen ellos que oran. ¿Qué sabe lo que verdaderamente es inclinarse al Señor para verdaderamente ahora buscar? Porque ora por su propia voluntad, por lo que quiere, como el Señor me dijo una vez. Este pueblo piensa que orar y buscarme a mí es ponerse a pedir por todas las sandeces que ellos piden. Eso no es buscar a Dios, ni realmente entregar su tiempo y su voluntad a Dios, y entregar verdaderamente todos sus pensamientos y su corazón a Dios, como dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Mira que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es otra escritura que me golpeaba a mí como una pedrada allí en el corazón. Porque esto no es para el mundo, esto es para el pueblo. Y esto no se cumplió en el tiempo de los apóstoles, esto se cumple en el final. Esto es en el final. Y esto también lo dice en el libro de Romanos, cuando Pablo lo está hablando, y cuando lo está hablando el Espíritu Santo, y Pablo pues lo está profetizando acerca de lo que va a acontecer en Romanos capítulo 3, cuando dice acerca de esto mismo. Cuando dice acerca de esto mismo, y allí dice en el verso número en el verso número 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está terrible para el tiempo del fin, hermano. No se trata de que la gente no se ponga falda larga y se diga ser iglesia. No se trata de que la gente no se aparte de celebrar la Navidad y los cumpleaños y entonces se diga ser iglesia santa. Oiga bien, no se trata de que la gente deje de fornicar, deje de beber, deje de mentir, deje de hacer vicio. Pero mentir es algo un poco más que está más entre la multitud. Estoy hablando de pecados así reconocidos. No se trata de eso, de lo que muchos se apartan, pero la mayoría no. De lo que se apartan, pero la mayoría no. Bien, no se trata de eso, se trata de que en realidad verdaderamente haga lo que Dios quiere que haga porque lo ha escuchado de Dios en su secreto y lleve la verdadera vida que Dios quiere que viva. ¿Por qué? En una verdadera perfecta guianza del Espíritu Santo, donde verdaderamente lo va a llevar a un dolor y a un sufrimiento, y donde verdaderamente lo va allí a transformar una mente terrenal a una mente verdaderamente celestial, que no es conocida por esta mayoría de la cristiandad que dice ser hoy. Se trata de eso. Eso es lo que se trata. Y cuando se busca eso, dice, no hay uno. Cuando se busca eso, dice, no hay uno. Y ese es el motivo por lo cual el Señor va a meter en el fuego. Y cuando eso sea, entonces, pero ese fuego, para lo que verdaderamente, para pulir a los que verdaderamente tienen ese anhelo, pero que están engañados por este modernismo, porque cuando hablo de modernismo no se trata, cuando digo modernismo, no estoy refiriéndome a modernismo de modas de ropa. Eso es modernismo, pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo al modernismo del cristianismo que se vive, de la forma cristiana de vivir que se vive hoy. Eso es modernismo, el modernismo de esta cristiandad. Cuando eso acontece, hermano, cuando eso acontece, es que entonces el Señor, y cuando meten el fuego al pueblo,
es que entonces el Señor va a cumplir esta palabra que dice en Oseas 2:19, que es la que teníamos allí como base, que tenemos, dice, es que se cumple esta palabra que dice, y te desposaré conmigo para siempre. Para siempre. Ya no más será de otra forma. Ya no será más como era antes. Ya más nunca, cuando el Señor dice para siempre, es que lo que va a ser es tan terrible que la persona ya más nunca le va a quedar deseo de ir a vivir donde vivía, de ir a trabajar donde trabajaba, o de ir a hacer la vida como la vivía antes en el cristianismo tranquilo y cómodo y modernizado que vivía. Ya no le va a quedar más deseo. Ahora de verdad va a aprender a amar a Dios, porque Dios le va a hacer a pasar un terrible tiempo, tan terrible, tan amargo. Allí va a conocer el corazón de Dios, pero allí va a amar a Dios. Solo Dios sabe cómo lo va a hacer, que allí va a amar el corazón de Dios, porque Dios le va a hacer entender la verdad de lo eterno. Y le va a hacer entender, le va a hacer menospreciar lo terrenal. Y allí entonces va a ser uno con Dios. El Señor no se desposa con alguien por palabra. El Señor se desposa con alguien por corazón. Por un corazón transformado conforme al de Él. El ser desposado con el Señor es que miremos como Él. Oiga bien, sintamos como Él, pensemos como Él, hablemos como Él, actuemos como Él. Porque la esposa es una con el esposo. Piensa lo mismo, siente lo mismo, habla lo mismo. ¿Ya entiende? Y con el Señor es así. O sea, para que esto acontezca, el Señor va a tener que atravesar por un fuego terrible al hombre para que la mente le sea cambiada, para que los planes, las ideas, la forma de ver, la forma de percibir las cosas y todo le sea transformado a la verdadera imagen celestial, a la verdadera, a la del Señor. Y allí es que se va a cumplir esta palabra que el Señor dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia. Harás mi verdadera justicia, verdadero juicio, verdadera benignidad y verdadera misericordia. Porque de lo contrario, el Señor no se puede llevar al pueblo. Porque si el pueblo no es así, no se lo lleva, porque Él viene por una esposa que es una con Él. ¿Usted cree cuando el Señor le dice, el Espíritu Santo dice a través de Pablo, seáis todos de un mismo sentir, que penséis lo mismo, que habléis lo mismo? ¿Usted cree que le está diciendo al pueblo que sea así, pero no es con Él? ¿No es que sea un mismo sentir con Él? Es que sea un mismo sentir con Él, porque es en el sentir del Espíritu Santo. ¿Ya entiende? Y ese mismo sentir es con Él. Hablar lo mismo, pensar lo mismo, sentir lo mismo, es con Él. Ese es el esposo con la esposa, el que es uno mismo. Ese es el esposo, porque el Señor viene por esa esposa. El Señor no viene por otro. Y tiene que desposarla con Él, para que entonces se pueda sentar con Él. Para que entonces pueda habitar con Él ahora en el trono de Dios por siempre. Porque como el Señor viene por una esposa, y no viene por género ni por concubina, no quiere que se pierda. Y como esto es arrebatamiento, y arrebatamiento es para el esposo, les voy a seguir confirmando donde que dice, donde que podemos, sabe, el Señor describe acerca de este asunto, también en Efesios capítulo 5, verso 27, como allí lo dice. Que a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia ya no es que ahí hay concubina, reina, esta iglesia es esposa verdadera. ¿Entiende, hermano? Esta iglesia es esposa verdadera. La iglesia, en el final, la que será arrebatada, esta es una verdadera esposa. Porque dice que Pablo desposa al pueblo desposa al Señor, al pueblo con el Señor, con un solo esposo. Lo desposa con un solo esposo. Pero ¿por qué Pablo? No es porque sea el personaje de Pablo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10 no. Sí, capítulo 11. Mire, y me había abierto el Señor ahí mismo. Y yo le volteé una página pensando que era el día y me lo había abierto ahí, sin yo pensar en eso ni siquiera. Ahí lo tenía en la mano sin darme cuenta.
porque es el Señor, hermano. Mire, 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué Pablo me presenta como una virgen pura a Cristo? Porque es que no es Pablo, es que es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Ya ha entendido lo que se está hablando aquí? Aquí no está hablando Pablo, porque habla de las escrituras que escribió Pablo, pero las escrituras que escribió Pablo son las palabras de Dios, ¿entiende? Aquí es el Espíritu Santo el que está hablando, y aquí son las palabras de Dios las que me desposan con Él, ¿ya entiende? Pero las palabras de Dios, no la letra muerta que entiendo por la teología, que estudio por allá y hago mis propias horas, porque aquí dice, predique el evangelio a todo el mundo, entonces voy con un megáfono para la esquina. Eso no es. Es el Espíritu que me guía y me dice lo que tengo que hacer. ¿Ya entiende? Este me desposa con un solo esposo. Él me desposa con Cristo. Él me desposa con Cristo. No me desposa con Cristo y con el mundo. No me desposa con Cristo y con las costumbres de los hombres. No me desposa con Cristo y conmigo mismo, sino que me desposa con uno solo esposo. ¿Ya entiende? Entonces, Él me desposa con un solo esposo para presentarme como una virgen pura a Cristo. El Señor viene por una virgen pura, viene por una esposa. Y alguien dirá, entonces dice que las vírgenes son incontables, innumerables las doncellas. No, pero eso es que son doncellas porque nunca se han unido con el Señor. Esta virginidad es que es virgen de no haber conocido al mundo, de no conocer, de no tener intimidad ni con el mundo, ni intimidad con los estatutos de los hombres, ni intimidad con las costumbres del hombre, ni intimidad con la cristiandad modernizada, ni intimidad con uno mismo que es el hombre natural, ¿verdad? Sino que este es virgen que no se ha unido con nadie más, sino con el Señor, ¿ya entiende? Porque desde antes tendrá que ser esposa del Señor, esposa en espíritu. El Señor no es nada físico, de estas cosas de como hombre y mujer que se casan, ¿verdad? Y se unen allí en el acto conyugal. No es eso, se trata de una unión, de un mismo sentir, de una misma acción, de un mismo amor, de un mismo pensamiento. El Señor no es carne, ni en Él existe nada de eso. Él es Dios, para que se entienda claro esto. O sea que haya alguien que entienda de otra forma, porque no es su mente todavía no le dé para esto, porque estamos hablando de algo espiritual. Él desposa con un solo esposo, entonces el Señor viene por una que está desposada, y esto lo cumple en Oseas 2:19, cuando dice, te desposaré conmigo para siempre, ya no más volverás atrás. ¿Cree que va a ser fácil lo que va a hacer el Señor para que no vuelva atrás la persona? Ya le digo si va a ser fácil o no. Cuando dice, Él lo asegura, no más volverás atrás, no más volverás a hacer tus propias obras. Volver atrás no se trata de volver al alcohol, ya le expliqué esto. Volver atrás no se trata de que volver allá al mundo. No es que estando en la iglesia es como el zarzal, es que estando en la iglesia es como el espino, es que estando en la iglesia está lejos. ¿Entiende el punto que estamos hablando, hermano? Porque no es la mente de Cristo, no es el pensamiento celestial. O es que así es como vivía Elías, como vive la iglesia hoy. Es así, hermano, el profeta Elías. O es así como vivía Eliseo. No, mejor, ya sé, era Jeremías el que vivía como vive la iglesia de hoy. O no, quizá era Isaías. ¿Sí cree, hermano? Que vivían siendo tan menospreciados, que vivían donde no querían, que vivían donde tirados en un pozo, que vivían, hermanos, siendo vituperados, que tenían que irse para una cueva en el desierto porque entre el pueblo no podían ni estar. ¿Es así que ese es este pueblo de hoy? No. ¿Se entiende? No, porque no tiene esa mente. Esa gente tenía la mente, estos hermanos gloriosos tenían aquella mente de Cristo verdadera. Tenían la mente de Dios. Su pensamiento era del cielo. ¿Se entiende? Su pensamiento no era de la tierra y no se regían por nadie. No andaban mirando lo que hacía lo hacía. Ellos tenían una verdadera intimidad con Dios, que Dios les hablaba todas las cosas y los
y los llevaba a donde ellos no se imaginaban y los hacía hacer cosas tan terribles como Ezequiel, que Dios le ponía a hacer cada cosa, que Ezequiel se quedaba él terrible espantado, él mismo se quedaba espantado y la gente se quedaba espantada, con varias cosas le puso a hacer. Murió su mujer y le dijo, no endeches por ella, ni levantes clamor, ni llores por ella, ni derrames lágrimas. Y así delante de todo el pueblo mantente así. ¿Y tú crees que era fácil para Ezequiel tener que hacer eso? Explíqueme, hermano. Y todo lo que lo ponía a hacer, comer durante 400 días un pan hecho con los ingredientes que Dios le dijo, y dormir de un solo lado durante casi 400 días y después durante 40 días más durante otro lado, porque esto era una representación espiritual, pero la vida que ellos vivían era completa y totalmente dirigida por Dios. Y enfocaba a lo celestial, a lo espiritual, a la necesidad del cielo. Se negaba a sí mismo Ezequiel por la necesidad del cielo. Se negaba a sí mismo. ¿Sabe qué? Que el Señor le diga, toma avena, habas, lenteja, esto, varios ingredientes, era como 6 por ahí, 6 o 7. Y hazte pan de ellos, y solo esto comerás durante 400 días, de tiempo en tiempo lo comerá, y esta cantidad lo comerá, y dormirá durante 400, casi 400 días por allí, de un lado, y después del otro lado 40 días por Israel, los 400 días por Judá, y después 40 días por Israel. Y esto es lo que hoy es, hermano, esto es dirección del Espíritu Santo. Esto es dirección del Espíritu Santo. El hombre que se dirige no hace estas cosas. El hombre que se dirige dice, yo voy a hacer culto, voy a abrir una iglesia, yo voy a abrir tal, mire, yo voy a hacer culto para que descansemos y para que tengamos tiempo y darnos tiempo a preparar mensajes, porque los mensajes ni se preparan, eso me enseñó el Señor, y eso dice la Escritura. Bueno, vamos a hacer martes, vamos a hacer jueves, vamos a hacer sábado. Y también el domingo, porque todo el mundo se congrega el domingo, nosotros no nos vamos a quedar fuera, vamos a copiar a los demás. ¿Usted cree que eso es, hermano? Y entonces vamos a hacer un esquema de que vamos a poner a tales hermanitos a cantar este día, después este a predicar el otro, después este a predicar el otro. Esa es la dirección del Espíritu. Ese es el cristianismo que se aprendió hoy. El Señor no guiaba así a Eliseo, ni a Elías, ni a Ezequiel, ni a Isaías. Estoy hablando de estos hombres que eran guiados por el Señor, hermano. Ni a David, ni a nadie de ellos. Entonces, ni a Moisés, ni nada de eso, que se tuvo que ir allá durante 40 años, fuera del pueblo, y después tuvo que hacer cosas terribles, atravesando por tantas cosas con el pueblo, que tuvo que clamar a Dios. Yo ahora engendré yo este pueblo, los di a luz yo, quítame la vida mejor, le decía así. Entonces, hermano, la dirección del Espíritu Santo, para que se entienda un poco, trato de explicar a veces, pero las palabras solo Dios las hace entender en la acción. La dirección del Espíritu Santo, hermano, es completamente distinta, es completamente diferente a lo que el hombre entiende. Y la obediencia al Espíritu Santo, entienda, es por revelación y es por acción que Dios confirma en la acción. Y es por revelación. Y la obediencia al Espíritu Santo no tiene que ver nada con la voz del hombre ni con el mandato del hombre. Como esto no se ha hecho, entonces el Señor necesita ser una esposa conforme a Él, conforme a aquellos antiguos. Porque entonces, ¿por qué ellos vivían así y yo no? Entonces, uno de los dos no es esposa, y claro que ellos lo son. Entonces soy yo el que tengo el problema. Y entonces a mí es que el Señor tiene que corregirme. A mí es que el Señor tiene que venir a darme azotes, látigos terribles, de látigos. Entonces en ese sufrimiento es que Él va a desposar con Él a la esposa. Porque si no es así, la esposa no puede sentarse con Dios. O sea, este creyente que no sea así, no puede sentarse con Dios. Hermano, póngase a imaginar algo aquí. Póngase a ver algo. Dice que el Señor, así como Él venció y se sentó con el Padre en su trono, asimismo, el que venza, Él lo hará que se siente con Él en su trono. Eso está en Apocalipsis 19, allá 21, por allá. Y dice que el que venza se sentará con Él en su trono. Ahora bien, sentarse con Cristo en su trono, sentarse al lado del Padre, al lado del Hijo en su trono, a la mano derecha, porque Cristo está a la diestra del Padre. ¿Y la esposa dónde va a estar?
¿A la diestra de Cristo? ¿A la izquierda de Cristo? No, a la diestra. ¿Y entiende? Porque dice que el que venciera, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Se sentó a la diestra del Padre. Entonces la esposa se sentará a la diestra de Cristo. Bien, eso está allí. Y también está en el Salmo 45. Porque mire qué terrible. Esto es una gloria que el hombre no puede entender. El hombre solo la lee, pero no le pone bien la mente. No le pone bien la concentración a lo que se está hablando, a lo que el Espíritu Santo está describiendo. Es una descripción por las Escrituras. Como dice también en el Salmo 45 acerca de la esposa, cuando dice acerca de la esposa, que vírgenes irán en pos de ella, y que la diestra está la reina a su diestra con oro de Ofir. Dice Salmo 45 y verso 9: hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oiga bien, está la reina a la derecha de Dios. Ya ve que dice que se va a sentar a la derecha del Señor. Ahora bien, ¿usted sabe lo que quiere decir? Eso quiere decir que va a sentarse en el trono de Dios, al lado de Dios. ¿Y usted cree que eso es qué? ¿Usted cree que eso es cualquier cosa, hermano? ¿Usted cree que sentarse... Aquí no estamos hablando del rey de un país. Aquí no estamos hablando de nada de eso. De Dios, del Creador, del Rey del Universo. Sentarse al lado de Dios es cualquier cosa como para vivir de cualquier manera. Usted tiene que tener su mente para hacer eso. Usted tiene que tener unas capacidades espirituales tan súper desarrolladas, tan perfeccionadas, tan como las de Dios, para poder hacer eso, que eso no es como lo que se tiene hoy, conforme a la vida que se vive hoy en el cristianismo de hoy. No el evangelio, sino el cristianismo de hoy. Porque para sentarse a la derecha de Dios hay que tener las capacidades necesarias para reinar en el universo. Porque sentarse a la derecha de Dios no es sentarse a mirar el paisaje y Dios reinando y yo mirando el paisaje al lado de Él. No, es para reinar con Él. Como dice la Escritura, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y dice que reinaremos con Cristo 1000 años. Para reinar se requiere de haber adquirido muchas capacidades espirituales que el hombre en el cuerpo las va desarrollando y en la eternidad, entonces como que llegan al máximo esplendor, porque lo que se desarrolla en el cuerpo está limitado por el límite de la tierra, está limitado por el nivel que se le puso a la tierra, que no puede pasar de ciertos niveles, está sujeto a la ley terrenal, ¿verdad? Pero está limitado. Pero sin embargo, cuando sale el hombre del cuerpo con esas capacidades limitadas al límite de la tierra, pero las llevó al máximo por el Espíritu Santo que lo enseñó, lo dirigió, lo capacitó, lo perfeccionó, le dio su mente, le dio su vida, le dio una perfección de acción, de pensamiento, de obra y de todo. Cuando ese hombre salga del cuerpo, va a salir con unas capacidades infinitas, asombrosas, como las de Dios, y así es que se podrá sentar con Dios. ¿No ve que dice que el mayor de los profetas en la tierra es Juan Bautista? Y el Señor dijo que no hay mayor que él entre los nacidos de mujer, pero dijo, el menor en el reino de los cielos, el menor es mayor que él. O sea, el menor en el reino de los cielos es mayor que el mayor de la tierra, porque las capacidades explotan, las capacidades se multiplican cuando ya el hombre sale del cuerpo de una manera terriblemente gloriosa. ¿Ya entiende? Y el mayor entonces se levanta hasta el trono de Dios porque adquiere esas capacidades. Bueno, el Señor viene por una esposa así. El Señor viene por un pueblo que tiene esas capacidades de sentarse con Él. Con esa se va a casar. ¿Para qué? Para reinar por Dios por la eternidad. Para reinar con Dios por la eternidad. Porque ese es el objetivo con el cual Dios hizo al hombre. Para ese reinado eterno. No para un reinado milenial solamente, porque dice que el pueblo reinará con Dios 1000 años. La esposa.
No quiere decir todo el mundo, todos los salvos, no es así. En el cielo hay muchos niveles, muchos lugares infinitos, no como la tierra, que hay allí algo tan diminuto en comparación con el cielo, hermano, que no tiene ningún tipo de palabra que lo pueda describir tal cosa, tal comparación. Entonces, pues, hay muchos lugares infinitos en el cielo y no todo el mundo es esposa, escaso, pero el asunto es que no es que alguien va a decir, no, es que yo no quiero ser esposa, no quiere ser esposa, no será ni esposa, ni allí, ni deseada, ni amiga, ni nada será, ni compañera lejana, ni conocida, será nada, será del infierno, será. Porque el Señor viene por una esposa. El Señor no viene por otra cosa que esposa. O sea que sí o sí, o se mete como esposa, o no se mete, o recibe eternamente la condenación del fuego que nunca se apaga, y el gusano que nunca muere, y el tormento que nunca cesa y deja de ser, que el hombre no puede ni entenderlo, porque si lo entendiera, se convirtiera enseguida dejaría de ser lo que es. Entonces, hermano, se trata de que el Señor viene por una esposa, porque para eso Él se dio. ¿Ya se entiende? Entonces el Señor primero la desposa en la tierra, primero para que el hombre sea esposa no es de género femenino, ¿se entiende esto? Sino que es la mitad de Dios. O sea, Dios es Dios completo, pero se refiere al que es uno con Dios, como el esposo con la esposa, sí, el que va continuamente con Él por la eternidad, a reinar eternamente con Él como lo determinó. Para que esto se cumpla, primero tiene que hacerse mientras el hombre está en el cuerpo. Si el hombre estando en el cuerpo no desarrolla estas cosas, cuando va a la eternidad no puede ejecutarlas y no podrá ser así. Cuando va a la eternidad no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es todo se debe de hacer mientras el hombre está en el cuerpo. Aún hay oportunidad, dice, para todo aquel que esté entre los vivos. Esta es la oportunidad, primero de salvación y luego acerca de esta perfección gloriosa. Esta perfección gloriosa Dios la va a hacer en el pueblo que va a ser arrebatado. Porque el pueblo que va a ser arrebatado ya no va a tener tiempo de que ay, no, es que estoy muriendo. No, es que tú tienes que haber sido preparado, capacitado para que cuando tú seas arrebatado, tú eres arrebatado por tu fruto, tú eres arrebatado porque diste frutos gloriosos, tú eres arrebatado porque diste algo majestuoso, tú eres arrebatado por lo que viviste, por lo que ejecutaste, eres arrebatado por lo que eres, no por lo que vas a hacer ahora en unos días finales, en un tiempo ahora que ahora sí me voy a poner a predicar, ahora sí me voy a poner a buscar a Dios. Igual vas a hacer tus propias obras. ¿Se entiende? Vas a ser arrebatado por lo que fue formado en ti, por lo que Dios formó en ti, por lo que el Señor formó en ti, y lo formó a través de esta tribulación terrible que va a acontecer. Porque en el final, muchos pueblos, la mayoría, muchos pueblos se va a quedar habiendo entendido que Dios va a venir, y porque va al final, va a querer dar fruto, va a querer dar ese perfume en cielo, pero ya no va a poder, porque va a tener que haber atravesado por el tiempo que Dios quería atravesarlo, pero no entró en ese proceso. No que va todo el mundo así, va a Dios enviar castigo a la tierra, todo el mundo se va a convertir lo que verdaderamente quieren, lo que verdaderamente aman y desean realmente ser como el Señor. Estos son los pocos, hermano, porque dice Cantar de Cantares capítulo 5, que hay una esposa, que cuando viene el esposo, el Señor mete su mano por la ventanilla, y ella se asusta, ella se espanta al meter su mano por la ventanilla. ¿Qué quiere decir? Ya lo está viendo aquí, y se espanta, mete su mano por su corazón, y allí oye la voz, no voz de alegría, sino voz de espanto, la voz que le dice: esta noche vengo por mi pueblo, y has sido hallado falto, y tu reino ha sido quitado de ti, y eres dejado atrás, y quedarás entre los infieles. Vengo, por infiel te quedas. Esa noche va a venir el Señor, ese día va a venir el Señor, y muchos escucharán esta voz de espanto. Es cuando la esposa se levanta asustada y dice, y Cantares 5:5, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corrían sobre la mancha del cerrojo. A esa hora quiso entonces perfumarse espiritualmente hablando. A esa hora va a tratar de transformar su mente. A esa hora va a tratar de cambiar la forma de pensar, la forma de ver, la forma de actuar. A esa hora quiere hacer las obras, porque ese es el perfume que se derrama sobre las manecillas del cerrojo. A última hora, como que se tira un poco de perfume para abrirle al Señor.
Pero no se trata de un perfume físico. A esa hora quiere. Sí, Señor. ¿Qué tengo que hacer? No, ya te dije que te queda, ya vengo hoy. Eso será la voz de espanto que describe en los profetas. Voz de espanto, ya le voy a decir. Mire, hermano. Jeremías 39:5. Jeremías 30:5. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Todo el mundo escuchará la voz del Señor. A unos les dirá: esta noche vengo por vosotros, gozaos conmigo en esta noche. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día ni la hora, pero como ya todo está hecho, como ya todo está preparado, cuando el Señor venga, sabrá que en ese momento ya el que va a ser arrebatado, ya sabrá que en ese momento puede ser ese día, puede ser el día siguiente, puede ser los 3 días, pero ya en ese instante, ya es en ese momento, es algo celestial y no sabe la hora, pero ya sabe, ya está, porque ya no tiene, ya no tiene forma de volverse de lo que es, ya está transformado a lo que es una esposa. Y el otro ya no ha sido transformado ni tiene tiempo. Y por eso lo sabrán. Y entonces saldrán muchos desesperados. Y es cuando se pone por obra la escritura que dice: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué tengo que hacer? Dios me dijo que me queda. ¡Qué locura! Esta palabra que oí en mi oído. Porque sé que dicen: hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Eso acontecerá, hermano. ¿Por qué? Porque la esposa será formada. No que se hará en 2-3 días. No que se hará en 2-3 meses. Ella será formada en aquella terrible tribulación, en un tiempo que solo Dios sabe. Ella será formada y será desposada. Ya será esposa. Ya con la mente de Dios. Ya que no puede. Ya es como ser esclavo de la justicia, del pensamiento celestial, de la forma de ver, de pensar. No hay forma de actuar de otra manera. ¿Ya entiende? Esto es lo que va a hacer el Señor. Te desposaré conmigo para siempre. Esta será la desposada del Cordero. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, fidelidad y misericordia. Y te desposaré conmigo para siempre. Y dice: y conocerás a Jehová, porque este será el verdadero conocimiento de Dios. No de letras, no de teoría, no de noticias. Cristo viene, hermano, hay terremoto por aquí, hay terremoto por allá. Eso no te hace conocer a Dios, ¿o sí? Por eso conoces a Dios, hermano. Por eso no conoce nadie a Dios. Hermano, Cristo viene, que ya se levantó nación contra nación. Ese no es el fin. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice: se levantará nación, oiréis de guerra y de rumores de guerra. No os turbéis, porque aún no es el fin. Porque es necesario que todo esto acontezca primero. Primero, esto es lo primero. De ahí entonces viene lo después, lo que se ha descrito. En el tiempo en que solo Dios sabe cuál es el tiempo. Entonces esto no es lo que dé el conocimiento de la teología, ni el conocimiento de los acontecimientos mundiales, ni el conocimiento de una u otra cosa, sino lo que Dios va a poner a hacer al hombre. La vivencia en el horno de fuego. ¿Entiende, hermano? La vivencia en el horno de fuego. Y esa será la esposa formada. Y esa será la palabra entonces que Dios la cumplirá. Para que se cumpla esa palabra que dice que entonces seremos uno con el Señor. Y el esposo es una, y la esposa será una con el esposo. Y se gozará como se alegran en la siega con el Señor. Esto será verdadero deleite. Algunos dicen: qué doloroso. No, es que será doloroso, pero será glorioso. ¿Ya entiende, hermano? Porque tener la imagen del Señor, la mente del Señor, el pensamiento, la misma acción del Señor y todo del Señor, ¿esto cómo va a ser molesto? Entonces alguien aborrece a Dios y dice que esto es molesto. Sí, molesto será el castigo, pero el resultado de esto, el fruto de esto, este renuevo de Jehová es glorioso más que todas las cosas, hermano. Amén. Esta será la desposada. Esto que hemos hablado, habla de la esposa que va a ser formada como desposada, y el objetivo, el por qué y el objetivo y el para qué. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Así que el Señor nos ayude
para verdaderamente recibir lo que necesitamos recibir para ser uno con Él, porque no nos queremos quedar. Bendito sea Dios para siempre. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios.